Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Como siempre, después pasaremos a los gráficos para hacer un amplio repaso de mercado, pero antes vamos a ver varias diapositivas que creo que son bastante interesantes. Ya estamos finalizando el mes de noviembre y esta primera diapositiva nos indicaría el comportamiento del S&P 500 en cada uno de los meses de un año preelectoral. Aquí, como podemos apreciar, en el mes de diciembre, en el 72,2% de los años preelectorales, la rentabilidad del S&P 500 ha sido positiva, siendo el retorno medio en diciembre de un 2,9%, un retorno bastante importante. Veremos lo que sucede este año, veremos si también tenemos retornos positivos en diciembre. Esto no son certezas, de hecho hasta el 27,8% de los años preelectorales nos dieron una rentabilidad negativa en diciembre, pero en general está bien tener la estadística a favor. Ahora, esta siguiente diapositiva compartida por Charlie Vilello nos da bastante información. Es una diapositiva que nos da información del S&P 500 desde el año 1989 hasta hoy. ¿Y qué nos indicaría? Bueno, por un lado tenemos aquí la columna donde nos indica los beneficios del S&P 500 desde el año 1989, beneficios por acción acumulados. Por otro lado, en esta otra columna blanca nos indicaría el valor final del S&P 500 a final de año, y en la tercera columna blanca nos indicaría el PER del S&P 500 a final de año, teniendo en cuenta los beneficios de los últimos 12 meses. Para calcular este PER simplemente habría que dividir el valor del S&P 500 por los beneficios que genera el S&P. Bien, ¿y cómo estamos actualmente? Bueno, esto estaría actualizado a fecha 21 de noviembre, teniendo eso en cuenta. Este año estamos teniendo un crecimiento en los beneficios por acción del 8,8%. Teniendo en cuenta que para el cálculo de este beneficio ha tomado como estimados los últimos beneficios del último cuatrimestre del año. Bien, pues para un nivel del S&P 500 de 4.538, ahora mismo estaríamos cotizando a un PER del S&P 500 de 21,2. Si actualizamos al nivel real, que sería 4.559 tras el cierre del viernes, tampoco va a haber mucha variación, vamos a calcularlo, dividimos entre 214 y el PER actual sería de 21,30. Bien, este 21,30 ¿es mucho o es poco? Teniendo en cuenta datos desde 1989, el PER medio sería de 19,2, por tanto estaríamos cotizando por encima de la media histórica. Otro tema interesante es que si te fijas, el crecimiento del S&P 500 hasta ahora ha sido bastante superior al crecimiento de los beneficios. Esto implica que los inversores están dispuestos a pagar más veces por los beneficios de las compañías. El año pasado, a final de año, estaban dispuestos a pagar 19,5 veces los beneficios de las compañías. Sin embargo, ahora ha habido una expansión de múltiplo, pasando el PER de 19,5 a 21,2. Aquí básicamente hay dos factores que pueden hacer crecer el precio del S&P 500. Por un lado, el S&P 500 puede crecer porque crecen los beneficios de las compañías, pero por otro lado, el S&P 500 también puede aumentar si hay expansión de múltiplo. Este año estamos creciendo, como estamos viendo, por los dos factores. Fíjate también que esto no va siempre aparejado. Por ejemplo, en el año 2020 tuvimos caídas en los beneficios de un 22%, sin embargo, el S&P 500 subió un 16,3%, porque hubo una expansión de múltiplo de 24,6 a 30,7 veces. Y aquí quizás pudieras decir, pero a 30,7 veces está muy caro el S&P 500. Como buen gallego diría, depende. ¿Depende de qué? Del crecimiento de los beneficios. ¿Por qué? Aquí los inversores estaban dispuestos a pagar un PER demasiado alto, porque como en el año 2020 habían caído un 22%, para el año 2021 esperaban un incremento bastante importante. Este incremento se dio, los beneficios subieron más de un 70%, y a pesar de que el S&P 500 subió un 26,9% en 2021, aún así el PER bajó de 30,7 a 22,9. Bien, pues estamos ahora a un PER de 21,2. ¿Qué beneficios se esperan para los próximos años? En relación a ello, tenemos aquí una diapositiva compartida en el Twitter de Isabel Net, cuya fuente es FactSet, y que nos indica qué beneficios se espera según Goldman Sachs. Según Goldman, están esperando para el próximo año un incremento del 5% en los beneficios, y para 2025 esperan otro incremento del 5%, situándolos en $250. Ahora, este tipo de proyecciones pues habría que cogerlo un poquito con pinzas, porque depende de muchos factores y además es que tienen muchos intereses detrás, así que vete tú a saber. Ya jugando a sacar la bola de cristal, jugando a ser adivinos, si
la Reserva Federal el año que viene baja tipos en julio o un poquito antes, ya hemos visto en alguna diapositiva anterior que cuando baja tipos de interés inmediatamente no es que la bolsa reaccione desde el primer momento de manera positiva, sino que suelen venir al menos al principio, caídas en bolsa. Y eso teniendo en cuenta además la estacionalidad, que en verano, como vimos también este año, en verano normalmente la bolsa lo suele hacer un poquito peor, pues quizás ahí metan algún tipo de susto, metan miedo para que el inversor común se salga del mercado y a partir de ahí vuelvan de nuevo las subidas. Lo dicho, esto es sacar un poquito la bola de cristal, al final lo que mandan son los gráficos que veremos después, pero no me parecería un escenario descabellado. Ahora, esta última diapositiva me parece bastante curiosa, fue compartida por Tavi Costa y la fuente es Bloomberg, y aquí nos indica el peso de Apple y Microsoft dentro del S&P 500. Las dos juntas suponen el 13,9% del S&P 500, muy por encima de sectores, por ejemplo, como el de metales y la industria de minería. De hecho, estaría con un peso 70 veces superior. Respecto al sector de la energía, también estaría con un peso bastante superior, en este caso de 3 veces, e incluso teniendo en cuenta muchos sectores como el de energía, real estate, utilities y sector de materiales, todos juntos. El peso de todos estos sectores juntos sería del 11,9%, inferior al que supone solo estas dos compañías de Apple y Microsoft. Compañías sin duda que en correcciones hay que vigilar. Bien, pues visto un poco estas diapositivas, nos vamos ya a lo importante, nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer, comenzamos. Bien, vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se ha acercado ya bastante al objetivo que proponíamos por este canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 16.190, ahora tendría primera zona de resistencia los 16.119, primera zona de soporte los huecos alcistas que fue dejando por el camino, la media de 200 sesiones y los 14.058 puntos. Ya si continúa subiendo el Nasdaq, la siguiente zona de resistencia serían los 16.765, que sería zona de máximos históricos. Si nos vamos al S&P 500, esta semana ha superado el nivel de resistencia intermedia de los 4.528, esta zona sombreada amarilla, y ahora el siguiente nivel a batir sería máximos de este año en los 4.607. Primera zona de soporte, el hueco alcista, la zona de la media y los 4.103. Si nos vamos al Dow Jones, en este caso también ha superado la resistencia intermedia que marcamos de los 35.000 puntos y ahora se dirige a la siguiente zona de referencia que serían los máximos anuales en los 35.679. Como zona de soporte tendríamos los huecos alcistas, la zona de la media y los 32.237. Ya si nos vamos al Russell 2000, una semana más, repetimos el nivel clave, los 2033-2034. Si supera esta zona, el Russell 2000 estaría confirmando suelo para medio plazo. Por el camino tiene resistencia en la zona de la media y soporte muy importante en los 1644, desde donde vino este último rebote de corto plazo. Ya yéndonos para Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX alemán, que ahora mismo estaría en una zona de posible resistencia, niveles entre los 16.040 y 16.080, después tendría como resistencia el hueco bajista y los máximos anuales en los 16.529. Primera zona de soporte la media, niveles Fibonacci de esta última subida y para medio plazo soporte importante en los 14.458. Si nos vamos al Eurostoxx, ha tenido una buena reacción desde la zona de soporte clave que marcábamos de medio plazo, desde esta zona sombreada amarilla, ha superado resistencias de corto plazo y ahora la siguiente referencia de resistencia estaría en los máximos anuales en los 4.491. Primera zona de soporte la media, después la zona de los 4.200 y muy importante para medio plazo los 3.980 puntos. Si nos vamos al IBEX, tras estas fuertes subidas de corto plazo ya estamos entrando en una zona de sobrecompra bastante importante, ya el RSI está a niveles de 78, no quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero tras esta fuerte subida en algún momento va a tener que venir algún descanso. Tiene como primera zona de resistencia los 10.100, zona de estos antiguos máximos, primera zona de soporte, niveles Fibonacci de esta última subida, la zona de la media y los 8.879. Este último nivel ya sería un soporte importante para medio plazo. Si nos vamos al índice francés, al CAC,
ha respetado muy bien el nivel de soporte de medio plazo que marcamos, esta zona sombreada amarilla. Aquí te dibujó una estructura de doble suelo y a partir de ahí se explica este último rebote. Ahora tendría como siguiente nivel de resistencia los 7438 y muy importantes los 7581. En caso de superar 7581, lo más probable sería ver otro tramo importante de rebote. Si nos vamos al MIP, índice italiano, continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 y continúa con el objetivo activado por este pequeño doble suelo hacia niveles de 30.200. Tendría primera zona de soporte los 28.800, después la zona de la media, la directriz con E mínimos y anularía el doble suelo en caso de perder niveles de 27.078. Si nos vamos al índice japonés Nikkei, aquí habíamos hablado de un objetivo de doble techo que se había cumplido y después desde la zona de soporte que marcamos, desde los 30.538, aquí te dibujó una nueva estructura, en este caso de doble suelo. Esta estructura todavía está pendiente, el objetivo sería la zona de los 34.500 aproximadamente, pero por el camino tiene un obstáculo importante. El obstáculo importante sería esta zona de resistencia en el entorno de los 33.772. De momento se ha frenado ahí las subidas y si pierde los 33.170 estaría activando una pequeña estructura de doble techo. ¿Quiere decir esto que no se va a cumplir el objetivo de doble suelo? No, el objetivo de doble suelo lo más probable es que se cumpla. Solo se anula si pierde la zona de los 30.538, pero aquí en esta resistencia tenemos un obstáculo. Ahora nos vamos a ver la situación del índice VIX, índice de volatilidad, que sigue con el objetivo activado por suelo hacia niveles de 25 aproximadamente, pero ya venimos comentando en las últimas semanas que estaba el objetivo bastante tocado. Ahora con estas últimas caídas el VIX ha llegado a niveles de 12,48, ha llegado ya a la zona de soporte importante. Veremos si en próximos días es capaz de perder la zona de soporte, lo cual sería indicativo de que este objetivo se ha anulado. En el apartado de acciones vamos a comenzar por la primera que me habéis pedido, Abbott Laboratories, una compañía bastante interesante que en los últimos años lo hizo bastante bien, aunque últimamente está descansando un poquito de las fuertes subidas previas. De momento, en este descanso, el precio ha llegado a niveles de 89,67 aproximadamente. Esta es la primera zona de soporte importante. De momento, aquí parece que le está costando seguir cayendo. Desde aquí ha venido este último rebote. Ahora estaría en zona de resistencia como es la media. Sería importante dejarla atrás y sería muy importante superar niveles de 115,83. En caso de superar este nivel, podríamos hablar de una estructura de doble suelo. Por el camino también podría encontrar resistencia en la directriz bajista principal. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Bristol Myers, una compañía con bastantes altibajos y una compañía que dio señal de venta tras perder esta zona sombreada amarilla. Tras perder este mínimo, el precio avisó de que la situación técnica se estaba perjudicando bastante. A partir de ahí, caídas importantes. De momento, la media de 200 sesiones sigue en fase descendente. Aquí hay que esperar a que se reestructure un poco el precio. Tiene zona de soporte importante de largo plazo en los 37,76. Tiene zona de resistencia de corto plazo los 53,65. Ahora, una acción que está muy interesante sería Endava. Ya la hemos visto en algún vídeo anterior. Aquí te proponía vigilar una estructura de rectángulo y ahora tras superar niveles de 61,53 acaba de activar un objetivo alcista como mínimo hacia niveles de 76,9. Previamente ya vimos en algún vídeo anterior que Nagarro también activó objetivo alcista por doble suelo. En este caso Nagarro ya lo ha cumplido. Endava está en camino, por tanto parece que el sector quiere despertarse de nuevo. Veremos si tiene continuidad. Aquí de momento tiene este objetivo alcista activado, después sería importante que se girase la media y que empezase a actuar de soporte. Otra señal interesante es que ha superado la directriz bajista que venía uniendo máximos. De hecho, si consideramos esto un canal descendente roto al alza, pues tendría mayor recorrido alcista. Veremos si esta es una señal de recuperación del sector. Al menos para corto plazo ha mejorado su aspecto técnico y ahora tendría como primer nivel de resistencia importante esta zona entre los 83,40 85,06. Después ya tendría los $95. Zona de soporte los 61,13, la zona de la media y muy importantes los 44,62. Nos vamos a otra
empresa del sector EPAM Systems. En este caso todavía no ha confirmado ningún suelo de corto plazo, no ha superado ninguna resistencia importante. Lo suyo sería que superase niveles de 270,76. Esta sería la primera señal positiva, superar esta zona sombreada de resistencia. Como zona de soporte yo vigilaría los 209,15, después ya tendríamos la directriz que une mínimos y ya bastante alejados los 151,97. Cambiamos de sector, nos vamos al sector lujo, vamos a comentar la situación de Hermès, compañía muy interesante, donde la última señal importante la dio tras la activación de esta cuña descendente rota al alza, además con divergencia alcista, a partir de ahí subidas espectaculares. Ahora últimamente tenía activado un objetivo por rectángulo roto a la baja, fue una pena porque se quedó a poquito de cumplir el objetivo era hacia la zona de los 1600 aproximadamente y marcó mínimos en los 1641. Aquí desde esta zona de soporte de antiguos máximos el precio tuvo una reacción, activó una divergencia alcista y a partir de ahí se explican las últimas subidas. Este es un tipo de compañías que hay que vigilar en correcciones. Es bastante complicado encontrarla a una valoración excesivamente atractiva porque este tipo de compañías tiene muchísima calidad y el mercado lo sabe. La última oportunidad importante la hemos visto antes tras la activación de esta cuña descendente y bueno, ahora tendría zona de resistencia en los 2050, primera zona de soporte la media y los 1641. Nos vamos a otra empresa de sector, Louis Vuitton, otro transatlántico que desde máximos ha tenido una caída bastante importante para ser Louis Vuitton, una caída aproximada de un 27%. Cuando estábamos por aquí arriba había bastante euforia, lo hemos comentado en el canal y ahora quizás a estos niveles la euforia es menor. Sí le está costando, no está recuperando como Hermès, que hemos visto que ha tenido una recuperación importante desde mínimos. En este caso Louis Vuitton ha tenido una pequeña recuperación desde los 655 euros, pero bueno, a nivel fundamental ya está a una valoración bastante más atractiva y a nivel técnico tiene aquí un soporte bastante importante en niveles de 527,2. Este es un soporte ya para medio-largo plazo. De momento la media sigue en fase descendente y tiene una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla en los 761,6. Se trata de una acción interesante que tengo pocas dudas que en el medio-largo plazo lo va a hacer bien. No tengo certeza absoluta porque certeza absoluta no hay nada en bolsa, pero si me dices una compañía por la que apostar para los próximos años, una compañía que pueda cerrar los ojos y abrirlos en 2033 y estar tranquilo, quizás Louis Vuitton sería una de mis candidatas. Creo que a largo plazo es difícil que lo haga mal. Eso sí, como siempre, disclaimer, no son recomendaciones de inversión. Desde aquí lo único que hago es dar mi visión personal. Bien, nos vamos a la siguiente, nos vamos a Nike, una compañía que me habéis pedido. Aquí lo último que decíamos era que mientras se respetase este hueco alcista, era probable ver una continuidad del rebote y bueno, las subidas de corto plazo se han producido y ahora es muy importante ver qué hace el precio en la zona de la media. Sería muy importante que la media se girase al alza y que empezase a funcionar de soporte. Esta sería la primera zona clave, después podría encontrar soporte en niveles de 97,6 en este hueco alcista y después ya si reducimos el zoom tiene soporte importante en los 81,46 y en la directriz alcista principal. Primera zona de resistencia en los 110,70 y después esta zona sombreada en el entorno de los 116,20. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Polestar, una compañía que realmente no hay mucho que analizar, una compañía que está en tendencia bajista con la media de 200 en fase descendente y actuando de resistencia. Caídas muy importantes desde los 16,41 a niveles de 1,98. Tiene primera zona de resistencia a la media y los 2,94. Mientras no haya algún tipo de reestructuración importante del precio, esta compañía es bastante peligrosa. Nos vamos a la siguiente, Rivian, una compañía que ha tenido fortísimas caídas y una compañía donde si el precio no te hace una estructura clara yo no estaría. Tiene primera zona de soporte en los 15,12, tiene primera zona de resistencia en los 18,90. Si supera 18,90 estaría activando una pequeñísima estructura de doble suelo. Sin embargo, después ya tendría resistencia en esta zona sombreada en los 20,15, después en los 24,87 y en los 28,06.
Nos vamos a la siguiente, Robert Half, una compañía que ha tenido fuertes caídas desde los 121 a niveles de 63,80, pero en esta zona importante de soporte, de momento el precio ha reaccionado al alza y en caso de superar los 88,14 estaría activando una estructura de doble suelo. ¿Cuál sería el objetivo si supera 88,14? Medimos y proyectamos. El objetivo sería aproximadamente hacia los 111,80. Ojo, este objetivo todavía no está activado, solo se activa si supera los 88,14. El objetivo que sí está activado, en este caso sería de corto plazo, sería esta otra estructura de rectángulo hacia niveles de 85,10 aproximadamente. Tendría primera zona de soporte la media, después los 69,87 y después ya niveles de 63,80. Nos vamos ahora a ver la situación de una empresa española, Vidrala, una compañía que ha reaccionado muy bien desde el 61,8% de esta última subida. Decíamos que aquí, en estos niveles de 68,9, tenía una zona de soporte muy importante. Desde aquí superó la directriz que venía uniendo máximos y ahora con este rebote ha llegado a la zona de resistencia importante, zona de la media y zona de la directriz que viene uniendo máximos. Superar estos niveles sería positivo, después ya tendría como resistencia los 88,9. Por último, en caso de superar los 99,6, estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Nos vamos a ver la siguiente compañía, XPEL, que ahora mismo está cerca de una zona de soporte importante, zona de los 39,80. De momento ha sido capaz de respetarla, pero aquí ya hemos visto a nivel técnico que dio una señal de debilidad tras perder la directriz que venía uniendo estos mínimos y tras girarse la media a la baja. Además, si consideramos esto un rectángulo, tras perder los 57,13, tendría activado un objetivo bajista hacia niveles de 28,8 aproximadamente. Lo dicho, de momento precaución porque la media baja y porque tiene este objetivo bajista activado. Como único aliado tenemos la zona de soporte de los 39,80. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, un euro-dólar que ha tenido subidas de corto plazo y donde marcamos una zona de resistencia importante en esta zona sombreada en el entorno de los 1,0965. Esta es una zona de resistencia importante por ser antiguos máximos y por ser el 61,8% de esta última caída. De momento aquí se ha frenado el euro-dólar, esta sería por tanto la primera zona de resistencia y como zona de soporte tendríamos el entorno de los 1,0850, después ya la zona de la media y niveles de 1,0650. Si nos vamos al oro, el nivel de resistencia también lo tiene claro, al menos de corto plazo, que serían los 2009. En caso de superar este nivel, ya la siguiente zona de referencia estaría entre los 2070 y 2090. Como zona de soporte vigilaría la media y niveles de 1930. Si nos vamos a la plata, aquí podríamos marcar un primer impulso Fibonacci, corrección al 61,8 y tras superar esta zona tendría activado un segundo impulso hacia niveles de 24,84. Tiene primera zona de soporte la media, primera zona de resistencia los 25,01, después los 25,27 y los 26,13. Respecto al petróleo Brent, la semana pasada decíamos que había perjudicado su aspecto técnico tras perder esta directriz que venía uniendo mínimos y tras funcionar la media de 200 sesiones como resistencia. Esta sería la primera zona de resistencia a vigilar. Como zona de soporte yo vigilaría los 78,6 y los mínimos de esta semana que pasaría por niveles de 76,7. Suscríbete al canal si te ha aportado valor toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución, buenas inversiones y ¡viva la libertad, carajo!